Saludos compañero y profesor, soy Joaquín Navarro, alumno del ramo Taller de Integración y este video lo estoy grabando con la finalidad de presentarle mi proyecto 1. ¿Qué necesitábamos en el proyecto 1? Era diseñar un circuito y varios códigos para poder eh, usar un motor de 12 volts y poder contar su RPM y la corriente que pasa a través de él para obtener datos derivados, tales como torque y velocidades. Eh, Vamos a comenzar explicando el circuito, que es este que está aquí, y sus componentes. Bueno, como se puede ver, este circuito presenta un microcontrolador Arduino y varios componentes adicionales. También presentamos una fuente de 12 volts 5 amperes y el motor de 12 volts y un sensor de corriente alimentado por los 5 volts del Arduino. También tenemos un MOSFET IRFZ44N y un optocoplador ITR9608 y un potenciómetro de 10K. Bueno, la función del optocoplador es un diodo con un fotorresistor que cuando tiene una interrupción en la señal del diodo entre el fotorresistor se marca como un 1, y esto puede ser usado para contar la RPM, ya que se ocupa una ruedita en el motor que tiene varias ranuras, y con esas ranuras se van dando señales y se pueden contar la RPM. También tenemos que el potenciómetro, la idea de esto es medir la señal del potenciómetro y mapearla, ya que las señales que entrega el potenciómetro van de 0 a 1023 en Arduino, y la idea de las señales PWM que se van a entregar al transistor para que se las pase al motor y poder regular su velocidad van de 0 a 255. Bueno, las conexiones, como se pueden ver aquí, se alimenta todos los componentes con 5 volts, a excepción del motor que va con los 12 volts de la fuente. Y se ocupan resistencias tanto como para el MOSFET, que va una resistencia de 1K a su pata número 1, que sería la entrada o el gate. También va conectado con la señal que sale desde el drenaje hacia el motor, y la tierra va en el source. También el potenciómetro se alimenta con los 5 volts, y la pata del medio del potenciómetro es la que va a la señal a la pata número A0, que en el código lo tengo como la 1. Y el encoder se alimenta con los 5 volts de la misma manera, pero tiene el orden de la pata es particular, ya que va en sentido antihorario y va del 1 al 4. Sería que se alimenta con 5 volts y una resistencia de 220 para regular la corriente del diodo, y luego va a tierra. Y por el otro lado, para el fototransistor, una resistencia de 10K que va al pin 3, y luego el pin 4 va a tierra. Bueno, con esto, si les puedo mostrar acá, tengo el circuito en físico. Aquí podemos ver el Arduino microcontrolador con todas sus entradas. A ver qué enfoque. Ahí se encuentra el el potenciómetro, el transistor con sus conexiones, el sensor de corriente, la fuente de 12 volts, el motor, y por este lado tenemos el optocoplador con la ruedita del motor, ya que es donde está un poco complicado la forma de verlo, pero están todas las conexiones exactamente igual como en el diagrama. Con esto voy a colocar esto aquí. Para trabajar esto usamos el software Arduino, que es este siguiente con su respectivo código. Como se puede ver, se ocupó una sensibilidad para el sensor de corriente de 0.1. Esto ya que nuestro sensor de corriente trabaja con hasta 20 amperes, y esta es su sensibilidad. Se definieron las variables a usar y el número serial, tanto que los modos de los pines de salida y entrada para el motor PWM es una señal de salida, y para el sensor del optocoplador es una señal de entrada. Y se ocupó la función attach interrupt para que cuando se detecte un valor de rising que va de 0 a 1 o 0 a 5 volts, se cree el void interrupción y nos dé un valor en el contador. También tenemos que, según código, aquí estamos mapeando o dividiendo en 4, que es lo mismo, la señal del autoacoplador, y eso asignándosela al analog write para que le dé la señal PWM al motor y esto pueda regular la velocidad.
También tenemos que para usar la corriente, es el voltaje que entrega entre los burners del sensor de corriente. Esta se multiplica por los 5 volts y se divide en 1023, ya que es un valor analógico. Y para luego se toma el voltaje calculado y se le resta 2,5, que ya que cuando los burners están desconectados y se alimenta el sensor, da un valor nominal de 2,5, y este se divide en la sensibilidad. Y para el código, para la parte del código del optocoplador y cuenta de RPM, se toman los contadores que están en el void de interrupción y estas se multiplican por 60 para que queden RPM y se dividen la cantidad de ranuras, que en este caso la de nosotros tiene 20 ranuras. Y luego se imprimen los valores en el siguiente orden, que es RPM y luego la corriente. Bueno, otra parte del proyecto era usar MATLAB, más específicamente la parte de App Designer, para crear una interfaz de usuario y poder ver los datos entregados por nuestros sensores. Ya. Aquí está mi aplicación. Voy a encender la fuente un segundo y voy a hacer correr la aplicación. Ok, como podrán escuchar, ya me imagino, al encender la fuente está funcionando el motor. Ahí se podría ver girar, que tiene un adaptador para que la rueda se pueda conectar con el motor. Ya, si uno gira el potenciómetro, van ajustando los valores de la señal PWM y el motor va bajando su velocidad. Ya, por lo tanto, si uno lo deja al máximo, el valor nominal de RPM de este motor alimentado es de 52. Ok. Por parte física quedaría así. Y ahora con la aplicación, tenemos que abrir la comunicación del puerto serial para obtener los datos del Arduino, definir el número de muestras, que por ejemplo van a ser 30, y comenzar el muestreo. En este caso, como se puede observar, tenemos que la RPM la está contando aquí arriba, que van entre 50 y 57 más o menos, que es el valor correspondiente. Y también tenemos otro gauge que va mostrándonos los valores de la velocidad angular. El problema que he tenido a lo largo de todo este proyecto es que el sensor de corriente es demasiado sensible, y además los cables, los jumpers usados, generan un ruido no deseado, ya que son valores muy pequeños y son altamente afectados por esto. Por lo tanto, si uno toca los jumpers o simplemente mueve el sensor del lugar, los valores de corriente varían demasiado. Por ejemplo, si uno toma aquí y mueve los cables, lo toca simplemente, va a cambiar el valor de la corriente. Por lo tanto, es muy difícil obtener un valor estable de la corriente. Un valor estable y que tenga sentido, ya que la corriente nominal de este motor consumiendo los 12 volts es de 0.16 amperes o de 260 miliamperes. Bueno, pero después voy a poner un clip mostrando ojalá el valor deseado. Pero mi aplicación funciona así. Tenemos que abrir comunicación primero, definir el número de muestras y comenzar el muestreo. Cuando uno termina y ya tiene los datos deseados, uno termina el muestreo. Voy a apagar el motor con el potenciómetro. Uno termina el muestreo y cierra la comunicación. El código tiene su parte de código en la aplicación, y aquí lo estoy mostrando. Se define en un ciclo para ir recorriendo las variables y recogiéndolas por el puerto serial, y luego se cierra la comunicación del puerto serial. También otra parte del proyecto era hacer un modelado de ecuaciones de este motor para obtener su parte de comportamiento dinámico. Por lo tanto, se definieron las siguientes ecuaciones,
que estas son ecuaciones que definen el sistema del motor, y con estas mismas ecuaciones uno puede obtener unas constantes que es necesarias para esto, tanto como K, KA y B, que es el roce, la ganancia del roce. Y KA y KM son valores similares, son valores iguales. Y estos valores son conocidos, ya que cuando uno alimenta está en estado estacionario y alimenta el motor con los 12 volts, puede obtener el voltaje y la corriente, que la corriente, en mi caso, ocupé el valor de 0.2, que era lo que me está dando hace un momento el sensor. Y la velocidad angular es de 5.34 radianes. Por lo tanto, con eso se diseñó, con las ecuaciones mostradas, se diseñó este sistema con las siguientes variables de estado, siguientes ecuaciones y sus matrices. ¿Ok? Luego, esto lo tomé en un script de MATLAB y escribí este código con la finalidad de presentar la dinámica del sistema, ya que aquí se va a resolver y se va a plotear el sistema. Si uno lo hace funcionar, me da el siguiente gráfico, que es lo deseado de nuestro trabajo. Que cuando uno alimenta con los 12 volts, por ejemplo, están en 0 volts y al segundo 2 alimento con 12 volts. Cuando alcanza su estado estacionario, la velocidad del motor es de 5.45 radianes por segundo, que esto aproximadamente son 57 RPM más o menos, que está dentro del valor deseado, cerca del valor nominal. Y la corriente se mantiene en un valor de 0.19 y yo definí un valor de 0.2 para los cálculos. Aquí se pueden ver las constantes. La inductancia fue un valor definido, ya que es un valor común en motores de DC. Pero la otra forma de calcularla es haciendo un gráfico de la corriente y obteniendo su constante de tiempo, y sería la resistencia dividido la inductancia. El procedimiento muy similar para sacar la inercia, pero la inercia es muy baja en este caso y se puso un valor cercano a cero. Bueno, con los valores dados en este sistema dinámico, se puede ver que los valores de velocidad angular obtenidos, tanto de forma física como de forma de modelado de ecuaciones, son similares. Pero el tema es complicado comparar los valores de corriente, ya que según lo que me da el sistema dinámico, el modelado, los valores son correctos, a mi parecer. Pero por el problema de la sensibilidad del sensor de corriente, me es muy difícil graficar de forma precisa la corriente. Por lo tanto, cuando está en las patas no conectadas, las patas están estables y sin ningún movimiento y sin ningún ruido, me da el valor de 0.2 aproximado, que tiene unas variaciones pequeñas. Por lo tanto, al comparar esos dos datos, se tiene que son muy similares. Por lo tanto, el motor se estaría comportando como nosotros decíamos, o muy similar al tema al modelado de ecuaciones. Bueno, eso sería por mi parte. Como conclusiones, se podría presentar que este proyecto fue interesante, porque hizo trabajar toda la parte que hemos pasado hasta ahora en la carrera, por ejemplo, que sería, gran parte, ya que es electrónica, electricidad y programación, que son como programaciones, como la parte que a mí me gusta y me resultó interesante, al menos. Eso. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.